¿Un bolso Birkin así de la nada? Eso me regaló Logan. Pero mientras lo sostenía, no podía dejar de pensar en ella. Jane Birkin. Porque esto no va de lujo. Va de una historia. La de una mujer que convirtió el caos en estilo, el dolor en belleza, y que, detrás de su libertad aparente, escondía una herida profunda. ¿Quién fue realmente Jane Birkin? Si crees que esto es solo por un bolso, te estás perdiendo la verdad. ¿Quién era Jane Birkin antes de ser Jane Birkin? Para entenderla de verdad, tenemos que retroceder. 14 de diciembre de 1946. Londres. En el elegante barrio de Marylebone nace Jane Mallory Birkin. Pero, espera, ¿qué tiene de especial una niña en un barrio bonito? Todo. O quizá nada. Creció entre teteras de porcelana y casas victorianas en Chelsea, rodeada de artistas, intelectuales y el tipo de elegancia que se respira, no se presume. Su padre fue espía en la Segunda Guerra Mundial, colaborador de la Resistencia francesa. Su madre, una actriz deslumbrante, musa de Noel Coward, una leyenda viva del teatro británico. Parece el inicio perfecto, ¿verdad? Pero Jane no encajaba. Mientras su madre brillaba como una estrella, Jane se sentía invisible, demasiado alta, demasiado flaca, sin forma. En sus propias palabras, una niña sin forma. Y eso no fue solo una fase. Fue enviada a un internado, donde su físico fue objeto de burla. No tenía pecho, no desarrollé nada, recordaba. Y ahí empieza su batalla más íntima, contra el espejo. Y sin embargo, había algo, un caos magnético, una energía que no se podía imitar ni enseñar. A los 17 años, decidió probar suerte como actriz. Su primera audición fue un desastre. Tartamudeó, olvidó el texto, se congeló. Cualquier otra persona habría sido descartada, pero a Jane la adaptaron. Le dieron un papel mudo. Su torpeza se volvió parte del personaje. ¿Y si esa rareza era justo lo que la hacía única? Ese fue el primer clic. Quizá la cámara sí me quería, pensó. Pronto consiguió un papel en un musical provocador, Passion Flower Hotel. Y allí conoció a John Barry, el compositor de James Bond. Él tenía 30, ella 17. ¿Qué podía salir mal? Se enamoraron rápido, como si el mundo no importara. Pero su padre sí importaba, y lo prohibió. Demasiado mayor, sentenció. Jane no lo escuchó. Al cumplir los 18, se casaron. Un año después, nació su hija Kate. Desde fuera lo tenía todo. Esposo, hija, carrera en marcha, pero dentro todo temblaba. Cada noche dormía con un lápiz de ojos bajo la almohada, por si despertaba desarreglada ante él. Tenía 19 años y ya había salido en televisión. Y aún así, se sentía insuficiente. Dudaba de su cuerpo, de su voz, de su valor. ¿Cómo se convierte una niña sin forma en un ícono eterno? Aún no lo era, pero el mundo ya empezaba a girar en su dirección. Y lo que venía después cambiaría la moda, el cine y la manera en que entendemos la belleza. ¿Qué lleva a una joven actriz a desnudarse sin apenas palabras frente a la cámara de uno de los directores más influyentes del cine europeo? No fue por fama, ni por arte, ni siquiera por rebeldía. Fue por algo mucho más personal y más oscuro. Jane Birkin tenía solo 20 años cuando apareció brevemente en Blow Up, la icónica película de Michelangelo Antonioni. Una escena corta, apenas unos minutos, pero suficiente para que el mundo entero se quedara con una imagen grabada a fuego. Jane, completamente desnuda, mirando sin miedo. Pero, ¿qué había detrás de esa mirada? La prensa la bautizó como la chica del desnudo de Blow Up, un símbolo sexual instantáneo. Pero para Jane, aquella escena no fue un acto de provocación, fue una respuesta silenciosa, a una herida muy íntima. Porque antes de Antonioni estaba John Barry, su marido, el famoso compositor. Fue él quien le dijo que no creía que ella pudiera hacerlo, que no tenía el coraje, que no era ese tipo de actriz. Y Jane, con el orgullo herido, aceptó el papel. No para gustar al mundo, sino para demostrarse
y demostrarle a él que podía, que no era frágil, que era capaz. ¿Y funcionó? ¿Sirvió para salvar su matrimonio? No, no fue una victoria. Fue solo otro paso hacia el abismo. Porque mientras ella trataba de encontrarse, John ya se había perdido. Frío, ausente. Y cuando aparecía, lo hacía con ojeras, aliento a whisky y secretos. Una noche llegó tambaleándose, borracho, y sin anestesia le soltó la verdad. Había estado con otra mujer. Ni una discusión, ni un perdón. Solo una confesión cruel, lanzada como un dardo. ¿Cómo se reacciona cuando la persona que amas te rompe en pedazos y ni siquiera parpadea? Jane se vino abajo. Lo que siguió fue una espiral. Noches enteras llorando, bebiendo, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. Dolor físico, emocional, existencial. El hombre al que amó, el padre de su hija, la había dejado rota. Y pronto también la dejó sola. John se fue. Voló a Estados Unidos, sin mirar atrás. Jane se quedó en Londres, con una niña en brazos, sin rumbo y con el alma hecha trizas. ¿Qué hace una mujer de 21 años cuando lo ha perdido todo? Madre. Divorciada, sin dinero, con su carrera detenida. Volvió a casa de sus padres en Chelsea. Esa casa elegante donde nunca se sintió del todo bienvenida. Allí volvió a empezar, aunque aún no lo sabía, porque a veces lo que parece un final es solo el inicio más poderoso. Y Jane Birkin estaba a punto de descubrir que el derrumbe más brutal puede ser el primer paso de un renacer inolvidable. ¿Y si una película, rodada en otro idioma, fuera la puerta de salida de una vida rota? Cuando le ofrecieron rodar Slogan en Francia, Jane Birkin no lo dudó, ni por un segundo. No hablaba francés. Apenas entendía lo que le decían. Su acento británico sonaba tan marcado que rozaba lo cómico. ¿Por qué aceptar un papel así, tan lejos, con tantas desventajas? Porque a veces, lo que parece una mala idea es justo lo que necesitas para renacer. París no era solo una ciudad nueva, era una promesa, una vía de escape, una oportunidad de empezar desde cero, sin los fantasmas de Londres, sin el peso de un pasado que dolía demasiado. Lo que Jane no sabía entonces es que ese rodaje cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Fue en el set de Slogan donde lo conoció. Serge Gainsbourg, cantante, poeta, provocador, un icono francés con fama de genio y de escándalo andante. Donde Jane era luz suave, Serge era sombra espesa. Donde ella parecía frágil, él era pura irreverencia. Él, con su rostro peculiar y esa voz rasposa, hipnotizaba. Ella, con su timidez elegante, desarmaba. Durante una de sus primeras charlas, nerviosa, intentó pronunciar su apellido y lo destrozó. Dijo, «Borgin». Él soltó una carcajada. Ella se sonrojó. ¿Quién podría imaginar que aquel error inocente sería el primer paso hacia una de las relaciones más icónicas del siglo XX? La química fue inmediata, pero no de película. No hubo fuegos artificiales. Hubo algo más raro, más real. Una curiosidad mutua. Una conexión que iba más allá de lo físico. Él, que lo había visto todo, quedó fascinado por su dulzura. Ella, que venía de la frialdad, encontró en Serge algo inesperado, ternura. Comenzaron a verse fuera del set. Paseaban por París. Hablaban durante horas sobre música, cine, arte, dolor. ¿Cómo se construye una relación entre dos almas opuestas? Con fuego lento y mucha tensión. Y esa tensión, creativa, emocional, vital, acabó por explotar. Se convirtieron en amantes, sí, pero también en cómplices artísticos, en reflejos distorsionados el uno del otro. Él, oscuro, nocturno, lleno de excesos. Ella, clara, intuitiva como una melodía de domingo. ¿Y el resultado? Una energía salvaje que lo contaminaba todo. Las canciones que hacían, las fotos que tomaban, los titulares que generaban. Jane ya no era solo la inglesa de Blow Up. Ahora era musa, artista, provocación encarnada.
Y junto a Serge estaba escribiendo el capítulo más peligroso y fascinante de su vida. Porque cuando el amor y el arte se mezclan, el escándalo no es un accidente. Es parte del hechizo. Y Jane Birkin estaba a punto de convertirse en un ícono, pero aún no lo sabía. ¿Cómo empieza una historia de amor que parecía destinada al fracaso? Con un malentendido lingüístico y un error de pronunciación catastrófico. Jane Birkin, la actriz inglesa recién llegada a París, llamó a su futuro compañero de reparto guiso de carne. Sí, guiso de carne. Intentaba decir Gainsbourg y dijo beef bourguignon. ¿Cómo reaccionó Serge? Con esa mezcla suya de sarcasmo, incomodidad y risa contenida. Jane consiguió el papel en Slogan, sí, pero tenía la firme impresión de que Serge no la soportaba. Lo sentía en cada mirada esquiva, en cada frase seca. ¿Cómo trabajar con alguien que parece no querer tenerte ni cerca? Jane no se quedó de brazos cruzados. En un impulso impulsivo, marca registrada Birkin, le pidió al director que organizara una cena para romper el hielo. Y el director, en un movimiento brillante, o tal vez malicioso, los plantó, los dejó solos, sin guión, sin cámaras, sin red. ¿Qué pasa cuando pones a dos desconocidos, opuestos, con una barrera idiomática y emocional entre ellos, en la misma mesa? Al principio, fue un desastre. Serge, hermético. Jane, torpe. El silencio pesaba más que las palabras. El vino corría, pero no aflojaba nada, hasta que Jane, desesperada por cambiar el ambiente, hizo algo inesperado. Se levantó y lo arrastró a la pista de baile. Sí, la tímida chica inglesa, obligando al poeta gruñón francés a bailar, en medio de un restaurante. ¿Y qué pasó? Rieron. Tropiezos, carcajadas, pasos improvisados. Y por primera vez, la coraza de Serge se agrietó. Ahí, entre torpezas y risas, sucedió algo más fuerte que el guión. Se vieron, de verdad, sin máscaras, sin papeles. Cuando terminaron de rodar Slogan, ya no eran solo compañeros de escena. Eran algo más, algo eléctrico, desordenado, magnético. Grabaron juntos la chanson de Slogan, la primera de muchas colaboraciones, porque su historia no se vivía solo frente a la cámara, se colaba en la música, en los gestos, en cada mirada. ¿Era una historia de amor perfecta? Number, pero era real, con sus luces, sus sombras, compasión, humor, caos y verdad. Porque a veces el amor no empieza con un flechazo. Empieza con un malentendido, un baile ridículo y una risa compartida. Cuando terminó el rodaje de Slogan, Jane tuvo que tomar una decisión. Volver a Inglaterra, como tenía previsto, o quedarse. Quedarse en un país donde apenas hablaba el idioma. Quedarse en París, por una corazonada. ¿Qué eliges cuando el corazón y la razón te tiran en direcciones opuestas? Jane estuvo a punto de regresar. No tenía un plan, ni trabajo asegurado. Pero entonces apareció una oportunidad. Un papel secundario, casi invisible, en la piscina. Compartiría escena con dos gigantes, Romy Schneider y Alain Delon. No era protagonista, no tenía diálogos memorables, pero era suficiente. Suficiente para quedarse. Suficiente para mantenerse cerca de Serge. Y justo entonces, él le propuso algo inesperado. Grabar Je t'aime, Moi non plus. Una canción que ya había grabado antes, con Brigitte Bardot. Una pieza sensual, susurrada, cargada de erotismo. ¿Por qué Jane dijo que sí? Tal vez por celos, tal vez por orgullo, o quizá para demostrar que ahora ella era la musa. La grabación fue casi teatral. Respiraciones entrecortadas, voces al borde del susurro. Un juego íntimo, erótico, provocador. Pero lo más escandaloso aún estaba por venir. Después, Serge la llevó a cenar al Hotel de Bourgogne. Todo parecía una velada común, hasta que él, sin decir una palabra, puso el vinilo en el tocadiscos del restaurante. Y entonces, todo se congeló. El murmullo de las mesas cesó. Los cubiertos dejaron de sonar. La sala entera se quedó en silencio.
mientras la voz jadeante de Jane y los susurros de Serge flotaban en el aire. Una canción tan íntima que parecía un secreto compartido por todos. Él, sereno, le dijo al oído: «Creo que tenemos un éxito». Tenía razón, pero no era solo un éxito, era dinamita. La canción fue censurada en media Europa, prohibida en Italia, en España, en Reino Unido. En Italia, incluso metieron preso al director del sello discográfico por ofensa a la moral pública. El resultado: más ventas, más curiosidad, más titulares. La censura, lejos de detenerla, la convirtió en mito. El 4 de octubre de 1969, Je t'aime hizo historia. Fue la primera canción extranjera, en inglés, que entró 2 veces al mismo tiempo en las listas británicas. La misma grabación, 2 sellos diferentes. Un caos perfecto. Y Jane, la chica que creció creyendo que no era lo bastante guapa, lo bastante moderna, lo bastante todo, se convirtió, de golpe, en la voz de la canción más escandalosa de su tiempo. ¿Y lo mejor? Esto apenas era el comienzo. Serge no solo amaba a Jane, la convirtió en su obsesión, en su inspiración, en el corazón palpitante de todo lo que creaba. Ella no era simplemente su pareja, era su musa, su lienzo, su obra. Escribía canciones que olían a ella, canciones con deseo, con ternura, con un dolor suave que parecía susurrado. La ponía en portadas, en versos, en planos de cine. Cada nota, cada encuadre, cada pausa. Hablaba de Jane, pero lo más profundo no fue lo que él dijo sobre ella. Fue lo que logró que ella viera en sí misma. Un día, Serge la llevó al Louvre. No como una cita romántica, no con poses ni flores, sino como si estuviera a punto de mostrarle algo que solo él había visto. ¿Qué se ve en un museo cuando vas con alguien que te ama de verdad? Caminaron entre siglos de arte, y de pronto se detuvo frente a una pared de retratos medievales. Rostros pálidos, cuerpos largos, miradas que venían de otro tiempo. Y le dijo: «Siempre he dibujado chicas como tú». Jane se quedó helada, porque durante años había creído que no encajaba. Demasiado alta, demasiado flaca, con una belleza extraña, difícil de clasificar. Pero en ese instante, todo cambió. No era un error, era un tipo de belleza con historia, con linaje, con valor. Desde entonces, algo en ella comenzó a transformarse. Poco a poco, fue dejando atrás el maquillaje como escudo, el delineador oscuro, la máscara, el disfraz. Empezó a mostrarse tal cual era. Piel desnuda, pecas sin vergüenza, labios sin adornos, el flequillo cayendo libre, como si nunca hubiera necesitado ser peinado. Décadas antes de que las redes hablaran de skinimalismo o de belleza real, Jane ya practicaba una revolución silenciosa, ser ella misma, sin pedir permiso. Y un día, al mirarse al espejo, ya no buscó parecerse a nadie. Ya no quería corregirse, quería conservarse, porque por fin veía lo que Serge siempre vio: fuerza en su fragilidad, estilo en su descuido, belleza en todo lo que antes quiso esconder. Y quizás ese fue su regalo más profundo, más que una canción, más que una película. El verdadero amor no es el que te consume, es el que te sostiene, el que te muestra quién eres y te enseña a amarlo con los ojos abiertos. Durante un tiempo, París tuvo 2 nuevos monumentos. No eran de piedra ni de hierro, eran de carne, humo y mirada. Jane y Serge, la pareja imposible, la pareja perfecta. «Nos volvimos parte del mobiliario de Francia», decía Jane, y no exageraba. Estaban en todas partes. En las portadas, en los programas de televisión, en los bares oscuros y los cafés al amanecer. Tan icónicos como el Sena, tan reconocibles como la Torre Eiffel. Junto a su hija Kate y luego Charlotte, la hija que tuvo con Serge, formaron un trío bohemio, excéntrico, magnético. Una familia como sacada de una película francesa, pero escrita con cigarrillos, carcajadas, discos de vinilo y noches eternas. ¿Dónde podías encontrar a Jane en aquellos años? Fácil. Un sábado cualquiera, recostada sobre un piano en televisión francesa,
envuelta en lentejuelas de Yves Saint Laurent, cantando con voz ahumada las baladas que Serge le escribía como si fueran cartas de amor sin remitente. O caminando por París con él en traje de lino, gafas oscuras, como salido de una novela existencialista. Ella, con un vestido suelto, el flequillo rebelde y una cesta de mimbre colgando del brazo. ¿La cesta? Su versión del bolso Chanel. Porque Jane siempre fue eso, ella misma, incluso cuando todo el mundo quería convertirla en otra cosa. Entraban juntos a los clubes más exclusivos sin mirar atrás, sin pedir permiso, y sin que nadie se atreviera a detenerlos. Eran caos elegante, escándalo con estilo, y París no solo los aceptó, los convirtió en parte de su ADN. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse una historia así sin quebrarse por dentro? Mientras todas las mujeres del mundo desfilaban con diamantes y bolsos de diseñador, Jane Birkin hacía algo completamente distinto. Caminaba por las calles de París con una simple cesta de mimbre, desgastada, vieja, con marcas del tiempo. Y sin embargo, lograba que esa cesta pareciera más elegante que cualquier bolso de alta costura. La llevaba con todo, con vestidos blancos que parecían flotar, con vaqueros anchos y desgastados, con abrigos gruesos para el frío invierno parisino. Hay fotos icónicas de Jane caminando por París, botas firmes, suéteres grandes, y la cesta siempre colgando del brazo, como si tuviera vida propia. Porque para Jane no era un accesorio, era una extensión de ella. No la usaba porque estuviera de moda, sino porque se sentía en casa. Esa era su magia. Nunca vestía para impresionar, vestía para sentirse ella misma. Y en cada foto antigua, esa verdad brilla. No llevaba solo ropa, llevaba un pedazo de su alma. Su estilo se volvió legendario. Vestidos ligeros que parecían susurrar con el viento. Trajes de tafetán de Yves Saint Laurent, muchas veces elegidos por Serge, que era como su estilista personal. Ella adoraba ese ritual, arreglarse sin esfuerzo, peinarse 1 o 2 veces, calzarse zapatos planos o botas, y salir a vivir la noche parisina hasta el amanecer. Si no estaban en un set o rodando una película, los podías encontrar bailando, bebiendo, riendo, viviendo intensamente. La gente asumía que estaban casados. Pero Jane nunca se casó con Serge. No veía sentido en eso. De hecho, detestaba que la gente lo diera por hecho. En una entrevista, cuando un periodista llamó a Serge su esposo, Jane lo corrigió con firmeza. No es mi marido. Serge, con su humor ácido, solía bromear diciendo que ella simplemente se negaba a darle sus huellas dactilares. Y aunque nunca firmaron papeles, estaban tan entrelazados que hicieron creer al mundo en el amor. O al menos, en su versión más caótica, apasionada y fascinante. Jane tardó casi 28 años en sentirse cómoda en su propia piel. Fue durante el rodaje de Je t'aime moi non plus, cuando Serge la dirigió sin maquillaje, con el pelo corto, sin nada que esconder. Por primera vez me sentí segura siendo yo misma, dijo ella. Estaba bien sin hacer esfuerzo alguno. Pero no todo fue un cuento de hadas. Jane y Serge se amaban con una pasión feroz, pero también se herían con la misma intensidad. Una noche, en una discoteca parisina, Serge, muy borracho y en su papel de gracioso, tomó el bolso de Jane y lo volcó delante de todos. Sus cosas personales rodaron por el suelo, esparciendo su intimidad ante decenas de desconocidos. Jane, humillada y furiosa, prometió vengarse. Y vaya, si lo hizo. En cuestión de minutos, alguien le pasó una tarta de crema. Sin pensarlo, se la estampó en la cara a Serge. Directo. Perfecto. Él, cubierto de nata, se limpió con dignidad y salió del lugar. Jane, en cambio, entró en pánico. Sabía que lo había avergonzado públicamente. Y para Serge, eso era casi imperdonable. Lo siguió corriendo hasta el Sena. Y en un acto impulsivo, loco y hermoso a la vez, se lanzó al río helado completamente vestida. Serge, por supuesto, se quitó primero el reloj Cartier. Las prioridades primero. Y se lanzó tras ella. Los bomberos parisinos la sacaron del agua helada. Cuando volvió a sus brazos,
empapada y temblando, él la perdonó. Fue muy infantil, dijo Jane después. Pero él fue muy dulce. Así eran ellos, imperfectos, apasionados, hermosamente rotos. Pero incluso el amor más intenso tiene un límite. El alcoholismo de Serge, que al principio parecía solo una rebeldía divertida, se volvió tristeza repetitiva y agotadora. En 1980, después de más de 10 años juntos, Jane tomó una decisión dolorosa, pero necesaria. Lo dejó. No porque dejara de amarlo, sino porque finalmente empezó a amarse más a sí misma. Aún así, nunca se soltaron del todo. Siguieron siendo amigos, mejores amigos. Serge le siguió escribiendo canciones. En 1983, publicaron Baby Alone in Babylon, el primer álbum juntos desde su separación. Una obra llena de heridas y redención. Jane dijo, de repente, me hizo cantar sobre sus cicatrices y sobre las que yo le causé. Su voz había cambiado también. Ya no era la chica que susurraba. Era más fuerte, más profunda, más dolorosa. Grabaron más discos juntos. Lost Song en 1987 y Amours des Fans en 1990. El último que Serge escribió para ella antes de morir en 1991. Jane dijo una vez, nuestra amistad duró hasta el día de su muerte. Después de Serge, Jane encontró un amor muy diferente. En el rodaje de La Fille Prodigue conoció a Jacques Doyon, tranquilo, sereno, casi el polo opuesto del torbellino Serge. ¿Quién es ese hombre que llegó para cambiarlo todo? Con Jacques tuvo a su tercera hija, Lou Doyon, en 1982. Mientras tanto, Jane seguía brillando en la gran pantalla. La Pirate, L'amour par terre, películas que le valieron nominaciones a los prestigiosos premios César. Poco a poco, se estaba construyendo una vida que era solo suya. No prestada, no prestidigitada. Pero no todo fue suave transición. Esta nueva etapa también significó decir adiós a algunos símbolos del pasado. Jack, con su calma estricta, detestaba las excentricidades. Y un día, sin querer, o tal vez sí, atropelló la emblemática cesta de Jane con el coche. Quedó destrozada. ¿Un accidente? ¿Un mensaje? Era el fin de una era. Pero, como a menudo pasa, la pérdida se convirtió en una oportunidad. En un vuelo, sin su querida cesta, con papeles volando por todos lados, Jane se encontró sentada al lado de una persona inesperada. El CEO de Hermès. Ella, con su naturalidad aplastante, le soltó. Deberían hacer un bolso un poco más grande que el Kelly, pero más pequeño que una maleta. Él le pidió que lo dibujara. Y sin dudar, Jane esbozó un boceto en una pequeña bolsa para el mareo que tenía en el avión. ¿Quién hubiera pensado que ese garabato cambiaría para siempre la historia de la moda? Un mes después, Hermès la llamó, con un prototipo de cartón en la mano. Jane sugirió algunos cambios. Y entonces, le preguntaron si podían ponerle su nombre. ¿Te imaginas? Un bolso que llevaría el nombre de una mujer que nunca quiso ser símbolo, pero que se volvió leyenda. Por supuesto, dijo ella. Y así nació el bolso Birkin. Un icono que no solo redefiniría el lujo, sino también una parte fundamental del mito Jane Birkin. Pero para Jane, el Birkin nunca fue un símbolo de estatus, ni un accesorio para presumir. De hecho, nunca tuvo más de uno a la vez. ¿Un bolso que no quiere ser objeto de lujo? Suena contradictorio, pero así era. Su Birkin era todo lo contrario a un lujo impoluto y distante. Estaba lleno de pegatinas de viajes, etiquetas de aeropuertos, nombres garabateados por sus hijas, pequeños recuerdos que lo convertían en un objeto cargado de historia y vida. Usado, golpeado, con bordes deshilachados y cuero marcado por el tiempo. No era un objeto de colección. Era parte de su día a día. Lo llevó a protestas, a cafés en París, a aeropuertos abarrotados, a conciertos. Lo vivió, lo llenó de cicatrices, de momentos, de historias. Nunca fue un símbolo de lujo frío, sino de humanidad palpable.
Cuando se enteró de que algunas versiones del Birkin se fabricaban con piel de cocodrilo, Jane no se quedó callada. Con la misma honestidad que la definía, pidió públicamente a Hermès que retiraran su nombre de esas ediciones. No como una celebridad exigiendo privilegios, sino como alguien que usaba su voz para algo mucho más grande. Hermès, sorprendido por esa postura firme y directa, escuchó. No solo ajustaron sus prácticas, sino que mantuvieron un diálogo abierto con ella. Porque para Jane, la moda nunca fue un fin en sí mismo. La humanidad, el respeto por la vida, eso era lo que verdaderamente importaba. Su compromiso fue más allá. Subastó sus propios Birkin para recaudar fondos en causas sociales que le importaban. La lucha contra el SIDA, la defensa de los derechos humanos, la salud y empoderamiento de las mujeres. No con campañas publicitarias rimbombantes, sino con actos sencillos, discretos, coherentes. Porque Jane no era un producto de marketing, no era un ícono fabricado para la publicidad. Era conciencia viva, ejemplo de coherencia entre lo que dice y hace. Mientras millones codiciaban un Birkin como símbolo de lujo y exclusividad, Jane lo usaba como símbolo de resistencia, autenticidad y compromiso. Su relación con ese bolso, y con la moda en general, era un recordatorio constante. No se trata de lo que llevas, sino de quién eres y qué representas. Jane Birkin nos dejó el 16 de julio de 2023 en París, a los 76 años. En la iglesia de Saint-Roch, miles se reunieron para despedirla, con flores, lágrimas y un silencio lleno de amor. Porque Jane nunca fue solo una marca, ni un bolso caro. Fue algo mucho más grande. Fue arte, vida y autenticidad. Ella convirtió el dolor en música, la vulnerabilidad en fuerza y los errores en leyenda. No solo creó el chic sin esfuerzo, ella era ese chic único e inconfundible. Pero lo más importante que nos dejó no es un objeto, sino un legado. Ama con intensidad, ríe sin miedo, defiende lo que crees y nunca te disculpes por ser tú mismo. Si esta historia te ha inspirado, espera a descubrir más personajes que, como Jane, cambiaron el mundo siendo auténticos. No te pierdas lo que viene, porque todos necesitamos un poco más de Birkin en nuestras vidas. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo mejor o lo peor está por venir.